Tierra Blanca, y es precisamente parte de lo que yo trataba con ellos, de decirles que necesitamos conocer al Dios que adoramos. Me encanta este canto de integridad y sabiduría, ¿verdad? De este grupo Sovereign Grace. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, ¿verdad? Tenemos que conocer quién es Dios. Tenemos que saber quién es Dios, y Dios es soberano. Debemos de confiar, gracias Señor, debemos de confiar que pase lo que pase, todo está en las manos de Dios. Ahorita en Veracruz tenemos varios casos de hermanos que están pasando problemas bien difíciles. Un hijo de un hermano está en el hospital, lo intervinieron quirúrgicamente, de un hermano en Cristo, ¿verdad? Se complicó la operación, ahorita está en el IMSS, está en cuidados intensivos. Tenemos otra hermana que le detectaron cáncer. Y entonces todo parece que a veces que al cristiano se le vienen cuestiones encima, pero nosotros debemos de confiar que estamos en las manos de un Dios soberano. Que podemos decir como dijeron los amigos de Daniel, ¿se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor les dijo que tenían que inclinarse? Y ellos dijeron, sabe, oh rey, que no nos vamos a inclinar, porque el Dios al cual nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego. Pero hay algo que interesante, a veces nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Pero hay algo interesante en la Escritura que dice, mas si aún no nos librare, de todas maneras no nos postraremos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos jóvenes sabían que estaba en la soberanía de Dios el librarlos o el no librarlos. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos tenemos que confiar que Dios lo que va a hacer, lo va a hacer en su voluntad. Y que al final de cuentas tendrá un fruto glorioso delante de Dios para la gloria de su nombre. Amén. Todo, por eso la palabra de Dios es clara y dice Romanos, ¿verdad? Que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas. Salud, enfermedad, tristeza, prosperidad, trabajo, desempleo, todo nos ayuda a bien. Platicaba un hermano también, ¿verdad?, que estaba pasando una situación difícil, y le digo, tenemos que confiar lo que dice la palabra de Dios, que dice, la voluntad de Dios es que, hermano, es buena, perfecta y agradable. Le digo, nada más permíteme añadirle un poquito. Y no añadirle por querer añadir algo más a la revelación de Dios, sino por el sentido que hay que tomarle al texto. Aunque a nuestra vista no lo sea. Porque qué difícil es sostenerse en medio de la prueba cuando la ves tan difícil y decir que todo lo que te está pasando es porque tienes un Dios bueno, ¿verdad? Porque su voluntad es perfecta y es agradable a tu alma. Ahí es cuando tenemos nosotros que conocer. Entonces, cuando no conocemos nosotros a ese Dios, cuando nosotros no conocemos al Dios de la palabra de Dios, tenemos un problema fuerte. Y es en lo que me voy a centrar en el texto de este mensaje, tenemos que conocer la Escritura. Porque si yo no conozco a la Escritura, yo no voy a conocer al Dios verdadero. Yo solo puedo conocer a Dios a través de lo que Él le ha placido revelar a nosotros. Decía el profeta, las cosas reveladas son para nosotros, pero las que Dios no ha revelado se las ha guardado para sí mismo. Entonces yo tengo que venir a lo que Dios ya ha revelado, su bendita y gloriosa palabra. Y entonces ahí voy a conocer al Dios que estoy adorando. Y ahí voy a conocer al Dios vivo y verdadero. Porque puedo caer en el detalle de adorar a otro Dios diferente al de la Escritura. Y entonces puedo estar cayendo en idolatría.
y puedo estar ofendiendo al Dios que me ama, haciéndome una concepción de Dios muy diferente a lo que Él es. Vamos a orar, hermanos. Inclinen sus cabezas. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que en la salud, en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza, en cualquier situación, Señor, peligro, espada, desnudez, Señor, luchas, batallas, tu amor no se separará de nosotros, Señor. Gracias por siempre estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, en especial hoy queremos agradecerte por tu palabra, Señor, por revelarnos tu voluntad a través de ella. Permite que ella hable a nuestros corazones y a nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que transmita esta palabra a nuestros oídos y a nuestros corazones, Señor, para que redunde todo en la gloria de tu nombre, Señor. Que hoy, Señor, nuestra vida sea impactada por tu palabra, Señor, sea transformada por tu palabra. Señor, que si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conoce o te pueda conocer a través de tu bendita palabra, Señor. Que tú abras sus oídos y su entendimiento, Señor, para conocerte. Porque no hay otro camino, no hay otra forma de salvarnos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, háblanos a través de tu palabra. Tenemos sed de ti. Queremos sed de tu palabra. Queremos conocerte, Dios. Queremos adorarte. Queremos glorificarte, Señor, como tú te mereces. Recibe toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Y abramos, por favor, hermanos, la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Discúlpenme. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. En cuanto lo tengan, pueden levantarse, por favor. 1 de Timoteo. Perdón, 15 y 16. No, perdón, es. Perdón, hermanos, es 2 de Timoteo. Disculpen. 2 de Timoteo, capítulo 16 y 17. Amén. Amén. ¿Ya todos lo tenemos? Ya lo tenemos. Parémonos con gozo del Señor. Dice así la palabra del Señor. Ustedes me siguen con su vista, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vayamos a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 4. Y disculpe. Versículos 12 y 13, por favor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén, hermanos. Pueden sentarse. En la historia de la iglesia cristiana, siempre en la historia de la iglesia cristiana, ha habido, hermanos, una batalla, que yo le llamo la batalla más fuerte en el ámbito espiritual. Hay quien cree que la batalla más fuerte es la cuestión por ahí de la guerra espiritual y todos esos detalles. Pero lo que Satanás se enfoca más fuerte
Y eso lo podemos ver en la historia de la iglesia, y no solo en la historia de la iglesia, aún más en la misma palabra de Dios, nosotros podemos encontrar que Satanás, su principal plan de ataque es torcer las Escrituras. Es poder engañar mediante las Escrituras al cristiano. Y nosotros necesitamos ver y analizar por eso la importancia que tiene el basarnos y fundamentarnos en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, como leímos aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda palabra, toda letra, todo párrafo, todo versículo, todo capítulo, Dios ha hablado para nuestras vidas. Y dice el apóstol Pablo, y es útil para enseñar. La palabra de Dios, al ser Dios el que la exhala, el que la está hablando, es útil para nuestra vida espiritual. Y es útil para que se nos sea enseñada. Y así nosotros no podamos desviarnos de adorar al Dios vivo y verdadero. Porque cuando nosotros empezamos a desviarnos de la palabra de Dios, entonces empezamos a querernos. Se los dije hace rato. Podemos caer en adorar a un Dios que no es. Fíjense, en Deuteronomio, ¿se acuerdan de Nadab y Abiú? Los hijos del sacerdote Aarón. Dice la palabra de Dios que Nadab y Abiú se prepararon como cualquier día y prepararon el incienso, ¿verdad? Y agarraron fuego y lo quemaron y lo ofrecieron delante de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron quemados por Dios. Fueron fulminados por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? A ver, ¿qué pasó en la vida de Nadab y Abiú? ¿Había pecado? No, la Biblia no dice que había pecado. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Pasó algo, no prestaron atención a lo que Dios les había dicho. Si nosotros analizamos, Nadab y Abiú utilizaron todos los ingredientes que Dios les dijo para hacer el incienso y quemarlo. Solo que un ingrediente no lo agarraron del lugar que Dios había dicho. Y ese es el fuego. Por eso dice que ofrecieron fuego extraño. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Bueno, Dios les dijo que para quemar el incienso tenían que agarrar fuego del altar. Y ellos, por apresurarse, lo agarraron. Pues total, es fuego. ¿Qué importa si lo agarro de aquí, verdad? Y encendieron el incienso y lo empezaron a ofrecer a Dios, y Dios los mató. Literalmente, hermanos. ¿Por qué? Porque no obedecieron a lo que Dios había revelado en su palabra. Y dice el apóstol, ¿verdad?, que todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza han sido escritas. Yo tengo que ver eso en la palabra de Dios. Ese Dios que adoramos, soberano, es un Dios que le gusta que se le preste atención y se le obedezca. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Dios le había dado una palabra al rey Saúl. Ve y combate, ¿verdad?, a ese rey. Pero, ojo, no vas a agarrar nada de ese botín porque yo lo he declarado anatema. ¿Verdad? Y anatema es maldito. No vas a agarrar nada, vas a destruir todo. ¿Y qué hizo Saúl? Se quedó con lo mejor del ganado, le guardó la vida al rey, ¿verdad? Quizá pensando, no lo dice la escritura, pero déjenme imaginar un poco rato, quizá pensando en más al rato hacer tributario a ese pueblo y que recibiera él tributo de ese pueblo, ¿verdad? Dinero, pudiera ser. Pero le guarda la vida al rey y no se guarda lo mejor del ganado. Y viene Samuel y oye
ramidos de las vacas, ¿verdad? Y le dice a Saúl, ¿qué es eso que oigo, Saúl? Ah, bueno, obedecimos a Dios, destruimos al enemigo, lo acabamos, pero lo mejor del ganado lo trajimos para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la voz del Señor. Así es. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los caminos. ¿Estás entendiendo la importancia que llevamos de esto? Dios aquí ha revelado su voluntad. Dios aquí ha revelado lo que Él desea de ti. Dios aquí ha expresado sus mandamientos, sus ordenanzas. Dios aquí está dándonos todo. Si yo no presto atención a esta palabra, me puede pasar lo que Saúl. ¿Qué pasó con la vida de Saúl? Fue desechado del reino. Y ya no pudo regresar nunca más. Y tenemos que tener cuidado. Toda la Escritura Dios nos la ha dado para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos, para instruirnos, a fin, dice el apóstol Pablo, de que estemos nosotros bien preparados para toda buena obra. La palabra de Dios, por lo tanto, ¿verdad? Las Escrituras nos sirven para algo, para conocer a Dios y hacernos sabios. La palabra de Dios nos da sabiduría para conducirnos en la vida cristiana. Por favor, vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, por favor. Si alguien ya lo tiene, ¿lo puede leer, por favor? Voy a ponernos a ver, porque es un poquito. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? Y que desde la niñez, Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El conocer las Escrituras me van a hacer sabio. ¿Y qué es la sabiduría? El conocimiento práctico, llevado a la práctica. Yo voy a conocer entonces la voluntad de Dios y la voy a poner en práctica cuando yo escudriñe la palabra del Señor y me ponga a indagar en ella lo que Dios está mandando a mi vida. Dios le dijo al pueblo de Israel que iban a oír sus ordenanzas y las iban a poner por obra. Esa sabiduría que Dios da viene a través de su palabra. Vamos por favor al Salmo 19:7. Por favor, quien lo tenga rápido, los voy a poner igual que a las iglesias que he ido. Me gusta que participen. Salmo 19, versículo 7, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabios de sí. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, hermanos. La palabra de Dios es, ¿qué? Perfecta. ¿Y es qué? Y es fiel. ¿Qué hace sabio? El sencillo. La palabra de Dios está puesta para nosotros. Dios nos la ha revelado para que nosotros obtengamos sabiduría. ¿Para qué, hermanos? Para estar firmes en la vida cristiana y para poder derrotar a Satanás en todas sus artimañas que se presenten contra nosotros. Por favor, Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Versículos, vamos a leer varios ahí, 1 al 12, por favor, rápidamente. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 12. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios,
porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de santa sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Ahí está, ¿verdad? Entonces, hermanos, para hacernos sabios, ¿para qué? Para andar bien, francamente, para ser discretos, ordenados, para librarnos del mal camino, para librarnos de nuestros adversarios. La palabra de Dios, si yo pongo atención a ella, y dice ahí, ¿verdad? Proverbios, si la buscare, ¿cómo qué? Como la plata. ¿Verdad? Y si me pusiera a indagar, como si fuera un tesoro grande, que lo es. Yo te diría algo, hermano, si te dijeran ahorita que, y alguien que tú sabes que no miente, y que no miente, y que no miente, si te dijera que allá afuera en ese patio hay enterrado un tesoro que vale millones de dólares, ¿tú qué harías? Y sabes que esa persona no te miente, sabes que es alguien de integridad. Te pondrías, yo te aseguro que te traerías la pala y te pondrías a escarbar. Porque sabes que ahí está tu fin a tus problemas económicos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que esto es un gran tesoro. Esto es un gran tesoro. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y lo importante aquí es que en el griego la palabra guardar significa atesorar. El que me ama atesora mi palabra. La palabra de Dios, por lo tanto, Dios la equipara a un tesoro que está para ti. Este es el tesoro más grande. Este es el tesoro que más debes de anhelar. ¿Por qué? Porque va a dirigirte hacia el Dios vivo y verdadero. Hacia Él. Y entonces te harán sabio. Y entonces ya nadie te podrá venir y decir y contar fábulas acerca de Dios. Fíjense, les voy a contar. Yo, nací en una cuna cristiana. La cuna era cristiana, yo todavía no. Yo fui mucho tiempo después. Pero mi mamá nos enseñó mucho la palabra de Dios. Era muy insistente en la palabra de Dios, ¿verdad? Yo estuve de la edad del vientre de mi madre hasta los 18 años con los hermanos libres, una doctrina muy parecida a los bautistas, ¿verdad? Y cuando me vine a estudiar acá a la universidad, pues me seguí reuniendo con ellos un tiempo y nos sacaron a evangelizar al Parque Zamora, que está allá en Veracruz. Y yo pues acá, yo siempre era de los jóvenes que me aprendía más textos porque me daban premios ahí, entonces yo siempre quería los premios y entonces me aprendía los textos, ¿no? Y llegamos al Parque Zamora y nos mandaron en pareja, dos jóvenes por diferentes lados a evangelizar. Y de repente llego con mi hermano en Cristo y nos topamos a un joven y dijimos, vamos a evangelizar. ¿Sí? Y llegamos y le empezamos a hablar la palabra, ¿verdad? ¿Y quién creen que era ese joven? Un testigo de Jehová. Y nos ha puesto una rastriza, perdón por la expresión, hermanos, pero es la verdad. Nos puso una rastriza con la palabra. Y nosotros así, viéndonos el uno al otro y diciendo, ¿qué le decimos? ¿Verdad? Gracias a Dios que el anciano que nos llevó estaba al tanto y se acercó y nos dijo, ¿qué pasa, jóvenes? Nos está tupiendo, no podemos, la verdad. Y a ver, déjenme. ¿Qué pasó, joven? No, es que mira, la palabra de Dios aquí dice esto. Ah, sí, pero si tú lees desde este versículo, y fíjate, vamos a leerlo, y llegas al versículo que tú dices. Por lo tanto, la interpretación que tú le estás dando no es la correcta. Ve lo que dice aquí.
Y ahora, no, pero acá dice la palabra de Dios esto. Ah, sí, pero vamos unos versículos más arriba. Y mira esto, y ta. Y empezó a tal grado que este joven se cicló, hermano, literalmente. Y se cicló y solo decía, yo soy testigo de Jehová, yo soy testigo de Jehová, yo soy testigo de Jehová, yo soy testigo de Jehová. Y lo dejamos diciendo eso. Se quedó trabado con eso. ¿Qué me enseñó ahí el Señor? A pesar de que yo todavía no andaba bien en los caminos, pero me enseñó que yo no conocía la palabra de Él. Y tristemente, eso está pasando hoy en día con muchos de nosotros. Y se los doy como testimonio. Muchos no pueden compartir a Cristo con alguien de otra religión. ¿Por qué? Porque saben que no van a poder con ellos. Porque no están preparados, no están sabios en la salvación que es en Cristo Jesús. Porque nada podemos contra la verdad si no es por la verdad. Necesito, por lo tanto, entender que este tesoro que está aquí, lo tengo que escarbar. Y lo tengo que ir obteniendo y jalando. Como cuando encuentras un tesoro en la tierra, vas sacando de poquito a poquito, no metes todo y sacas todo, ¿verdad? Vas sacando. Lo mismo es en la palabra de Dios, te vas metiendo y vas escarbando en ese tesoro. Y entonces ese tesoro te va haciendo sabio, te va dando sabiduría para que tú puedas enfrentar todo eso. No solo eso, sino que la palabra de Dios también es el alimento para nuestro espíritu y nuestra alma. Permítanme decirle algo, y si quieren ya después me juzgan. Pero hay instrumentos de gracia que Dios ha establecido para nuestro crecimiento espiritual. La oración, ¿verdad? El ayuno, el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Los momentos de comunión con el Señor, cuando le cantamos cantos. Pero permítanme decirles algo, el mayor de ellos es la palabra de Dios. Porque la oración sí te va a ayudar. Pero lo que la palabra de Dios dice que el único alimento que yo tengo para mi vida es su palabra. Su palabra. No tengo otro alimento. Vean lo que dicen, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Quien lo tenga se puede poner de pie. La palabra del Señor permanece para siempre. Desde cuando fuerza la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis guardado la libertad del Señor. Amén. Si es que habéis, ¿verdad? Fíjense, ¿qué dice el apóstol Pedro? Decía como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada. Hermano, ¿cómo desea un niño recién nacido su leche? Desesperadamente, exacto, hermano, desesperadamente. Si tú no le das su leche cuando el niño quiere su leche y tiene hambre, se pone ¿a qué? A llorar, y no lo paras hasta que le das la leche. El apóstol Pedro está diciendo que así debe ser nuestra vida espiritual. Debemos de desear la palabra de Dios, esta palabra, como niño recién nacido, para que crezcas. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. La palabra de Dios, esta palabra es la que te va a ayudar para tu crecimiento espiritual. Si tú descuidas el estudio de la palabra de Dios y la meditación de la palabra de Dios, estás descuidando tu alimento. Y déjame decirte, deja un niño sin alimentarse y ese niño va a ser un niño desnutrido. Ese niño va a ser un niño que tenga enfermedades el día de mañana. Ese niño va a ser un niño que tenga debilidad el día de mañana. Por eso hoy en día hay muchos cristianos débiles.
desnutridos, enfermos espiritualmente, porque no van a la palabra de Dios. Dios ha establecido su palabra para que nos alimente. Jesús dijo en Mateo 4:4, cuando Satanás lo tentó, ¿verdad? Y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? No solo de pan. No. Antes dijo escrito está. Muy bien, hermano. Eso es lo que quería saber. Pero eso es lo que iba a decir. Dijo, escrito está. Las tres tentaciones que le ofreció Satanás a Jesús, Jesús siempre respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda la escritura es exhalada. Cuando dice inspirada, la palabra en griego es exhalada, ¿sí? Toda la escritura ha sido exhalada por Dios. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es. Y regresando a Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No, ¿qué? No adulterada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo también, entonces, que me estén dando la palabra de Dios, pero me la estén dando adulterada. ¿Y qué pasa, hermano, si tú le das a un niño leche adulterada? Exacto, ¿verdad? Se enferma. ¿Qué tengo que hacer yo para saber que una leche es adulterada o no es adulterada? Probar, ¿verdad? Yo tengo que examinar lo que me están dando. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Es el alimento, por lo tanto, para nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Dios también es la guía para mi caminar cristiano. La palabra de Dios me va a decir por el camino que debo de andar. Por lo tanto, va a ser mi guía, ¿verdad? Por favor, vayamos, hermanos, a Juan, capítulo 5, versículo 39. Y otro que me busque para Salmo 119, 105. Yo espero no tardarme tanto como Tierra Blanca, hecha hora y media. Y fue otra predicación. Juan 5:39. Ajá. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Escudriñar las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Buscar minuciosamente. Gracias, hermano. Buscar minuciosamente, examinar detenidamente. Mucho cristiano lee la Biblia. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su vara y su callado, y ahí se van, ¿verdad? Ah, ya leí el Salmo 23. Ajá, y Dios no te está diciendo que leas su palabra. Dios te está diciendo que escudriñes su palabra. Entonces, que lo tomes con diligencia. ¿Qué quiere decir? Jehová es mi pastor. Y ahí tengo que hacer una pausa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Él es mi pastor? Mi proveedor. Mi proveedor. ¿Qué más? Mi guía. ¿Qué más? Guardador. Mi guardador. ¿Qué más? Mi socorro. Mi socorro, mi auxilio, mi proveedor. ¿Sabían ustedes? Eso lo indagué hace algún tiempo. Yo no lo sabía, que la oveja es el animal más bruto que hay sobre la tierra. Y es el animal con el que nos compara el Señor. Que si el pastor no está al cuidado de la oveja cuando está comiendo y ve que ya llegó a cierto nivel el pasto, tiene que cambiarla, porque si no la oveja sigue comiendo y llega a la raíz y sigue comiendo y se empieza a tragar la arena y entonces se empieza a enfermar del estómago.
Cuando David está diciendo este salmo, Jehová es mi pastor, está diciendo eso. Él es el que me guía, Él es el que me protege, Él es el que me sustenta, Él es el que me provee, Él es el que está a mi cuidado, Él es el que me defiende del enemigo. Entonces eso es meditar la palabra de Dios, no leer como merolico, perdón que lo diga, hermanos, pero es escudriñar las escrituras. ¿Quién tiene el Salmo 119, por favor? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Alguna vez alguien ha ido al campo donde no hay electricidad y se pone todo oscuro? ¿Has caminado sin luz por ahí? Te siento horrible, ¿verdad? No sabes ni por dónde vas y de repente ¡pum! ¡Ay! Ya te entampaste contra un árbol. Pero ¿qué pasa? Traen una lámpara y la prendes, ¿verdad? Y entonces vas viendo por dónde vas caminando. ¿A fin de qué? De que puedas caminar seguro y sepas por dónde vas. Eso es la palabra de Dios. Si yo ando en esta vida sin examinar la palabra de Dios, entonces yo me voy a andar golpeando con diferentes cuestiones en esta vida y causándome heridas espirituales porque yo no estoy examinando la palabra de Dios. Y Dios está diciendo, ella es tu guía. Tómala en cuenta. Tómala en cuenta. ¿Verdad? Y hay otros puntos más que no voy a tocar, porque si no, en serio, me llevaría muchas horas. Aquí lo estuve plasmando. Pero hay uno que sí quiero tocar, y ese es el que me voy a enfocar principalmente, y le quiero dar el énfasis. La palabra de Dios nos libra del error, nos libra del engaño, de la mentira. Esa es una de las funciones por las cuales Dios ha revelado su bendita y gloriosa palabra. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16. Sí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con muchos cristianos que no están bien fundamentados en la palabra? Dice el apóstol, ¿verdad? Que son llevados, ¿por qué? Por cualquier viento de doctrina. ¿Qué quiere decir? El viento de repente sopla, ¿verdad? Y ahí se van varios cristianos tras ese nuevo doctrina. Ahora viene otro viento, y ahí se van esos mismos cristianos tras el otro, tras la otra doctrina. Y viene otra doctrina nueva y ahí se van y los está llevando de un lugar al otro como un barco sin ancla. ¿Qué pasa cuando un barco no tiene ancla? Va a la deriva, va donde el viento la lleve y corre el gran peligro de encallar con las piedras. Y que sea grande la ruina de ese barco. La palabra de Dios nos advierte y nos ayuda a librarnos del engaño para poder ser sabios y madurar y poder discernir del error y no ser llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas, o sea, por estrategias de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Les decía a unos hermanos, Satanás no va a venir y se va a presentar y te va a decir, soy Satanás, adórame. No va a decir eso. Satanás no va a venir en la iglesia cristiana y va a decir Jesucristo no es Dios, porque inmediatamente la iglesia respondería, ¿verdad? Y lo sacaría. Pero Satanás sí va a venir, como dicen Gálatas, disfrazado como ángel de luz. Y sus ministros, personas
gentes, sus ministros, como ministros de justicia, como verdaderos predicadores de la palabra de Dios. Satanás, dice la palabra de Dios, que es el inventor de la mentira. Jesús dijo que Él es el padre de la mentira, ¿verdad? Que cuando habla de mentira, de suyo habla. Entonces Satanás es un mega experto con el engaño. Mega experto con la mentira. Tal grado de mentira maneja Satanás que cuando se rebeló contra Dios, engañó a la tercera parte de los ángeles y se los trajo con él. Ve el poder del engaño que tiene Satanás. Satanás no va a venir y te va a presentar y te va a decir algo contrario a la palabra. Lo que va a hacer Satanás, y le encanta a Satanás hacer, es agarrar un texto fuera del contexto. Porque si tú no estás bien fundamentado en la palabra de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Te lo vas a creer. Fíjense la segunda tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 7. Satanás le dice a Jesucristo, lo lleva al pináculo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y le dice, bótate. ¿Por qué? Porque escrito es. ¿Verdad? Satanás citando la escritura, hermanos. ¿Y está escrito? Sí, Salmo 91, creo que es el antepenúltimo versículo. Está ahí. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús. Ahí está la promesa de tu Dios. Hazlo. ¿Y Jesús qué le responde? Escrito está. No, hay una palabra ahí. Antes, escrito está también. Y sí, como dice, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás le cita Salmo 91. Jesucristo le cita Deuteronomio capítulo 6, me parece. Jesús le citó Deuteronomio, no le citó el Salmo 91. Dándonos ejemplo Jesús, que debemos de conocer todo el contexto de la Escritura, porque si no, Satanás nos puede engañar. Mira, tienes esta promesa, reclámala, es tuya. Si no conozco todo el contexto de la palabra de Dios, me puede engañar, me puede pervertir, me puede desviar. Vayamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Amén, ¿verdad? Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo estaba pastoreando en ese tiempo la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El griego ahí donde dice usa, es traza. Que traza bien la palabra de Dios. O sea, que la lleva tal como debe de ser y la toma en el contexto que debe de ser. No solo es un llamado para el pastorado, para el liderazgo de la iglesia, es un llamado para todo cristiano que debe de trazar bien la palabra del Señor. Procura, hermano, procura con diligencia, con esmero, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que cuando llegue al cielo, que cuando llegue y sea que su tiempo de partir en esta vida ya haya acabado, él reconozca que al estar en la presencia de su Señor le va a decir, buen siervo fiel. Amén. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Pero que no me vayas a decir, siervo malo y negligente. Debo de conocer. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 3, por favor. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 3. Hijo
mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas